de este bloque, ya estoy grabando para los que quieran revisarla más tarde, ¿no? Las funciones que se realizan entonces con este bloque de recepción, almacenamiento y comprensión de la información, pues son las nopsias, la comprensión del lenguaje, esquema corporal, orientación espacial, cálculo numérico y memoria, ¿verdad? Recuerden ustedes que en todas las áreas sensoriales de nuestro cerebro, como son por ejemplo la visión, la sensibilidad al tacto, ¿verdad? Y a la temperatura y a la audición e incluso olfacción también, gusto, tenemos cortezas primarias de recepción. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de una sola corteza, por ejemplo, la visual. El área 17 es el área visual primaria. Todo lo que llegue hasta esa región a través de mi vía visual, solamente lo puedo ver, pero no lo puedo reconocer. Podría describirlo, ¿verdad? Si me muestran, por ejemplo, una botella, voy a decir, bueno, mire, ahí veo un objeto cilíndrico, ¿verdad? Que tiene como una tapa, algo como una tapa arriba, dirían. Y veo que contiene algo en su interior, pero exactamente no sé qué es, diría. Para hacer ese reconocimiento, todo lo que llegue a mi vía visual a través de mi desarrollo como ser humano desde la infancia hasta la edad de ahora, lo tengo yo que pasar a la corteza visual secundaria, que es el área 18-19 de la región del lóbulo occipital. Ahí es donde lo que yo veo lo voy a reconocer, ¿verdad? Voy a decir, eso es una botella. E incluso puedo decir de Coca-Cola, de cerveza o de ron, etcétera, ¿verdad? Ahí es donde yo lo reconozco. Esas habilidades de reconocimiento se llaman nopsias. Nosotros tenemos entonces en el cerebro áreas de reconocimiento que nos permiten reconocer exactamente lo que vemos o de saber qué es lo que estamos escuchando. No tenemos que ver, los que ya hemos escuchado un violín, que es la gran mayoría de los que estamos aquí, cuando alguien toque un violín, aunque yo no lo vea, voy a decir, alguien está tocando un violín, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el sonido ya lo escuché una vez y pude ver que era un sonido de un violín y dejé guardada esa información en mi corteza auditiva secundaria. Entonces, tener áreas de reconocimiento nos permite reconocer lo que vemos, oímos o tocamos, ¿verdad? Esas se llaman áreas nópticas. Cuando se pierde esa habilidad, ya sea sensorial, visual o auditiva, estamos ante una agnosia, ¿verdad? O sea, una agnosia visual o una agnosia sensorial, táctil o una agnosia auditiva. Es decir, ya no podemos reconocer en el caso de la visión lo que vemos. Si me muestran una pelota de béisbol, voy a decir, ahí veo algo redondo que tiene un color blanco y como que veo como que está costurada con algo, pero yo la verdad no sé qué sea eso, vas a decir, ¿verdad? Pero si agarra el explorador y te dice, a ver, ahí te la tira y le dices, tóquela, al tocarla con tus manos vas a decir, es una pelota de béisbol, vas a decir, ¿verdad? Inmediatamente la reconociste con el tacto, porque ya la habías tocado antes quizá, ¿verdad? Pero por la visión no la reconociste. Las lesiones que producen agnosias son las cerebrovasculares en su gran mayoría y las traumáticas, ¿verdad? También en la primera circunvolución temporal del lado izquierdo tenemos una zona para comprender el lenguaje. Es la zona de Wernicke.
¿verdad? Con la zona de Wernicke, al escuchar el discurso de una persona que entendemos bien que nos dice y que nos quiere decir, ¿verdad? Que incluso otro idioma también, ahí mismo en esas regiones se acomoda el nuevo idioma que hablé porque que he aprendido, se abre una nueva red neuronal que me permite en un momento dado hablar con una persona que hable inglés, que hable francés, que hable italiano, que hable portugués, y si yo sé hablar esos idiomas, ¿verdad? Mientras más idiomas aprenda, más redes neuronales abro en mi cerebro que tengan que ver con los mecanismos del lenguaje, menos presa de la demenciación soy, ¿verdad? Porque tengo mucha plasticidad en mi cerebro. E incluso si sufriera una lesión que me dejara afásico, como un infarto cerebral, que sería la incapacidad para comprender lo que otra persona me dice, sería una afasia de Wernicke o una afasia sensorial, ¿verdad? Me estarían hablando, pero no entendería yo nada. Pero si tengo otros idiomas que he aprendido, fíjense que hay personas que pierden la habilidad para entender con un idioma, pero no pierden la habilidad para entender con otro idioma, ¿verdad? O sea que eso quiere decir que los idiomas que vayamos aprendiendo se acomodan en el cerebro, pero muy probablemente no en las mismas áreas en donde está acomodado nuestro idioma nativo. Entonces, sí tenemos un mayor grado de neuroprotección contra una demencia o con cualquier otro tipo de lesión, ¿verdad? Pero claro, eso no quiere decir que siempre va a ser así. A veces la persona puede quedar con un daño tremendo y no puede comprender nada en el caso de que sufra una lesión en su primera circunvolución temporal. También en esos bloques funcionales es donde tenemos conocimiento de nuestro esquema corporal. A lo largo del tiempo vamos aprendiendo sin necesidad de verlo cuál es nuestra pierna izquierda, nuestra extremidad superior derecha, dónde están nuestros ojos, nuestra boca, nuestra nariz, ¿verdad? También podemos tener orientación espacial, donde es adelante, atrás, arriba, abajo, derecha, izquierda, ¿verdad? Cosas que son importantes para nuestro desenvolvimiento en la vida diaria. Por eso es que en el preescolar, pues ustedes ven que las maestras de preescolar enseñan a los niños eso, ¿verdad? Su esquema corporal, enseñan derecha, izquierda, adelante, atrás, arriba, abajo, nariz, boca, y eso lo va aprendiendo el niño bien, en forma automática, ¿verdad? Pareciera, pero no es así, porque hay personas que tienen problemas con el esquema corporal y problemas con la orientación espacial, sobre todo cuando se nos da un infarto en el hemisferio cerebral derecho. Al tener un infarto en el hemisferio cerebral derecho en la región parietal, muchas personas presentan apraxia. No están paralizados, pero tienen apraxia para vestirse. Es decir, ya no pueden vestirse si no es con la ayuda de otra persona, porque a veces en una camisa quieren meter las piernas, ¿verdad? O al revés, en el pantalón quieren meter las manos. Tienen apraxia para vestirse. Pueden tener incluso apraxias construccionales, no pueden reproducir figuras que se les ponen que ellos hagan, ¿verdad? Le pasas un esquemita y le dices, a ver, dibuja este relojito o esta casita, y no la pueden realizar porque no pueden integrar esa orientación visoespacial para poder hacer y reproducir el dibujo que les pedimos. También en el hemisferio cerebral izquierdo, en la región parieto-temporal, tenemos zonas de cálculo numérico para hacer cálculo matemático, ¿verdad? Cuando tenemos una lesión en esa región podemos tener acalculia o discalculia. Habitualmente una persona que tenga una afasia, ¿verdad? Que se le dañe la capacidad para la comprensión del lenguaje, puede dañársele la comprensión de la lectura y hasta del cálculo. Y esta lesión, como es muy posterior, no afecta la motricidad, esa persona camina. Y todos contentos, ¿verdad? Porque la persona le dio la embolia, pero afortunadamente no le afectó la motricidad. Pero esa persona llega a su casa y de pronto se da cuenta que no puede entender nada de lo que lee ni hacer cálculo.
Y bueno, ya se recuperó de todo y le dicen que regrese a su trabajo, pues a que regrese, ¿verdad? Si ya quedó con una gran discapacidad en cuanto a otras funciones que son imperceptibles para la gente, pero no para él ni para la evaluación neuropsicológica que lo va a descubrir inmediatamente, ¿verdad? Los mecanismos de la memoria también están en la región de los lóbulos temporales. En el lóbulo temporal, en su parte profunda, hay una estructura que tiene la forma de un caballo de mar, que se llama el hipocampo. Así se llaman los caballitos de mar, ¿verdad? Los hipocampos. Pues esta estructura, que está en la profundidad del lóbulo temporal, tiene la formita de un caballito de mar, por eso se llama el hipocampo. En esa región es donde nosotros hacemos los mecanismos de la memoria, ¿verdad? Cuando estamos aprendiendo algo, en primer lugar, lo que va a hacer el fenómeno de la memoria inmediata es nuestro hipocampo. Si es muy importante para nosotros eso que estamos tratando de aprender, será trasladada después esa memoria hacia una memoria remota que se guarda en ambos hemisferios cerebrales en forma simultánea y que queda fija ahí por años, ¿verdad? Por años podemos acordarnos de cosas que impactaron nuestra vida o de cosas que son importantes para nuestro desenvolvimiento diario, tener guardada esa información que podemos utilizar en el momento presente cuando sea necesario, ¿verdad? Por eso la memoria es muy importante. Lo que pasa a la memoria remota, que no es parte de este bloque, pero lo adelanto, ya es para siempre, queda fijo ahí. Esa memoria es muy resistente al paso del tiempo. La memoria por función hipocampal es muy lábil, ¿verdad? Muy lábil quiere decir que se puede dañar muy fácilmente. Por eso si alguien nos da una información y nos dice, mira, quiero que hagas esto, pero enseguida te distrae otro, ¿verdad? Oye, mira, te voy a mostrar esto. Se te olvida lo que te dijo el otro rapidito, porque es muy lábil, ¿sí? Muy lábil. Si tú no haces el proceso de repetición para la memorización, se te va a olvidar. Por eso cuando a uno le daban antes un número telefónico, antes de los celulares, ¿verdad? Porque antes, pues, si te interesaba una persona, había que guardar inmediatamente el número, ya sea anotado o lo ibas repitiendo en la cabeza para que no se te olvidara. Ahora con el celular, pues ya no, ¿verdad? Nada más lo guardas y ya te queda ahí. Ya cuando lo quieras volver a ver, nada más tienes que verlo, ¿no? Tienes que buscarlo, ya no tienes que pensar a ver cuál es, ¿no? Como era antes. Entonces, si alguien te distraía rápido, se te olvidaba, ya no quedaba consolidada esa memoria. ¿Por qué es tan lábil esa memoria? Bueno, porque depende de mecanismos eléctricos, ¿verdad? En cambio, la memoria tardía depende de mecanismos proteicos, o sea, ya está fija esa memoria y no se va a olvidar. Insisto que por eso a un viejito tú le puedes preguntar, a ver, abuelito, cuéntame qué hacías cuando tenías 15 años y te lo va a contar. Y cuando tenías 10 te lo va a contar, hasta con lujo de detalles, ¿verdad? Y hasta quiere que se lo preguntes, pero te lo va a contar perfectamente bien, ¿no? Pero ese mismo abuelito ya no se acuerda dónde dejó las chancletitas hace 3 minutos, ¿verdad? Y las anda busca y busca por todos lados porque ya sus procesos de memoria reciente por el paso del tiempo se van afectando. Eso que ni qué, ¿verdad? Nos va a pasar a todos, nos empieza a pasar, porque pues el tiempo deteriora esos mecanismos, así como deteriora otras cosas, ¿verdad? De nuestro mismo cuerpo. Es ineludible que día a día estamos cambiando. El proceso de la impermanencia no se detiene, ¿verdad? O sea, la ley de la impermanencia quiere decir que todo cambia. Todo cambia y va cambiando. Por eso cuando alguien te dice, no, ay, te ves igualito, ¿no? No es cierto, no te lo creas, ya no estás igual. Ese es lo que la gente dice para defenderse del paso del tiempo, ¿verdad? Entonces en la memoria es igual. La memoria remota aguanta, la reciente no. Entonces, cuando alguien se está empezando a demenciar, lo primero que se le va a afectar es su memoria reciente, la inmediata. Si esta persona ya tiene un proceso de demenciación y pone a hervir agua, se le va a olvidar. Y a veces la familia ya lo considera un peligro.
Dicen, ¿verdad? Mire, venimos espantados, doctor, porque ya se le olvida lo que está haciendo. Se pone a veces la comida y ya la deja y hasta se quema todo en la cocina, ¿verdad? Por otro lado, hemos notado que a veces cuando se va a cepillar, agarra el cepillo y se lo queda viendo, pero no sabe, parece que se le olvidó hasta ponerle la pasta dental, ¿verdad? O fíjese que ya no se puede ni vestir solo, ya empieza uno a tener problemas y que hay que ayudarlo a que se vista. Está empezando a afectarse toda la corteza cerebral y también los mecanismos de la memoria y está haciendo su aparición una demencia, ¿verdad? Que conforme vaya avanzando y avanzando y avanzando, pues llegará el momento en que si ese señor se llamaba Don Juan, ya no es Don Juan, ¿verdad? Porque ni él mismo sabe quién es, ni sabe quiénes son los demás. Esto nos plantea una pregunta acerca de si hay la posibilidad de que exista una vida extracorpórea. En neurología, en neurociencia cognitiva lo plantea fuertemente. ¿Por qué motivo? Porque mientras yo sea consciente de mí mismo, sé quién soy, ¿verdad? Y la gente dice, cuando nos morimos, sale nuestra alma y se va. Y la gente todavía dice, cree que va pensando igual que como cuando estaba vivo. Pero el mejor modelo que tenemos para medio dudar de eso es el demenciado. Un demenciado que usted tenga en su familia, sí, y espero que nadie tenga esa mala suerte o mala fortuna, ¿verdad? Es una persona que ya no sabe quién es. No sabe nada de su pasado, ni de su presente, ni de su futuro, ni conoce a las personas que viven con él, ¿verdad? Nada. Y no está muerto, está vivo todavía, ¿verdad? Aquí va la pregunta. Entonces, cuando se muere, recupera la memoria y en ese momento ya empieza a saber quién es. Tenemos que dudarlo, ¿verdad? Porque ahora mismo experimentamos el mundo gracias a nuestro cerebro, a nuestra mente. Nos damos cuenta de todo. Pero cuando una persona cae en muerte cerebral, dejó de ser quien es. Ya no es él, ya murió, ¿verdad? Y entonces ponte a pensar si se salió y entonces ya recuperó la memoria. No, nuestra mente es lo que somos, ¿verdad? Es lo que nos mantiene. Por eso es que tenemos miedo a la muerte, porque sabemos que es el proceso de la extinción total. Si no le tuviéramos miedo y pensáramos que vamos a un mundo mejor, pues iríamos con gusto, ¿verdad? Pero independientemente de que yo creo en Jesús de Nazaret, sé que no lo quiero ver hoy, así como ustedes también. Porque no sabemos, tenemos esa incógnita y esa cuestión. Y además porque yo que me dedico a esto, a la neurobiología y al estudio de esto, también me doy cuenta de que digo, bueno, ¿cómo es posible de que fuera de mi cerebro va a haber una estructura que me va a decir, otra vez estás acá? No, 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 quizá no sea así. Quizá la única oportunidad que tenemos es esta y por eso la tenemos que aprovechar perfectamente bien. El siguiente bloque es el bloque de planeación, ejecución y evaluación de la acción, ¿verdad? Ese bloque de planeación, ejecución y evaluación de la acción únicamente lo poseen los humanos. Es el sitio de la función cerebral ejecutiva. Función cerebral ejecutiva quiere decir que es una función de altísimo nivel, ¿verdad? Que aunque los primates que se encuentren cercanos a nosotros, como son los gorilas, todos esos que ustedes conocen, chimpancés, ¿tienen corteza prefrontal? Sí tienen, pero no tienen la capacidad de función cerebral ejecutiva. Esa nada más la posee el ser humano. Está en el lóbulo frontal y del lóbulo frontal exclusivamente en la corteza prefrontal de nuestro cerebro, ¿verdad? Ahí tenemos la oportunidad de pensamiento correcto, ¿verdad? Analítico, de cuestionamiento. O sea, yo mismo, sin que otra persona intervenga en lo que yo pienso, puedo, fíjense, en este momento hacer lo siguiente. ¿Será que es correcto lo que estoy pensando, lo que voy a hacer? ¿Qué va a pasar si hago esto? ¿O
¿no sería mejor que yo hiciera esta otra cosa? O sea, una capacidad metacognitiva que nada más poseemos nosotros, ¿verdad? Es algo prodigioso, es algo grandioso, eso no lo posee el animal. El animal no puede ponerse a pensar qué va a ser mañana, en el futuro, no. Él nada más vive el aquí y el ahora, el momento presente, ¿verdad? Nosotros podemos proyectarnos al futuro en nuestra mente. Podemos estar sentados en nuestra casa y decir, cuando yo en 2 o 3 o 4 años, a lo mejor soy cirujano, ¿verdad? Y me gustaría estar entalado, hacer esto, a lo mejor especializarme en cirugía de este tipo. ¿Cómo nos podemos proyectar al futuro, verdad? Y aparte podemos, si ya hemos tenido experiencias negativas, podemos incluso recordar el pasado y decir, no, no voy a volver a hacer eso porque eso no me sirvió de nada. Tengo que cambiar esta conducta para que me funcionen mejor las cosas. Entonces, esa capacidad metacognitiva nos la permite la corteza prefrontal. Es un área analítica de nuestra conducta, ¿verdad? Es un área que incluso nos sirve para corregir acciones que estamos haciendo y vemos que están malas, que no las debemos hacer. Ahí incluso se piensa que radica el cerebro moral de la persona, ¿verdad? Decir, esto está bien, esto no está bien. Lo mismo, lo puede uno analizar. Por eso es tan importante que una persona trabaje en su propia mente, ¿verdad? Para que tome conductas adecuadas. Ahora se ha puesto de moda que hay coaching de esto, que hay entrenadores de esto que supuestamente te van a enseñar a pensar a hacer mejor las cosas. Pero bueno, una persona debe de ir haciendo eso a lo largo de su vida. Claro que cuando eres un adolescente eres muy impulsivo, casi te dejas llevar por los impulsos, pero conforme maduras ya no te dejas llevar por el impulso, ¿verdad? Ahora sí que analizas la situación gracias a que la corteza frontal ha madurado un poquito más allá de los 17, 18, 19 años y dices tú, ya no voy a hacer esto no está correcto, ¿no? Pero si sigues manteniendo una actitud inmadura, únicamente vas a reaccionar. O sea, te hacen una cosa y vas a actuar inmediatamente, aunque metas las 4. Pero cuando tomas conductas proactivas, tú eres el que decide lo que vas a hacer, ¿no? Es decir, hay algo de libre albedrío en esa región del cerebro del ser humano, como qué voy a hacer, ¿verdad? Y digo hay algo porque los neurobiólogos han cuestionado que exista el libre albedrío. Dicen que muchas cosas que hacemos las hacemos porque hemos sido condicionados para hacerlas a través de todo el proceso de enseñanza que adquirimos en nuestra familia, en el ambiente en donde nos desenvolvimos, la gente que influyó en nosotros y que a veces esas conductas se toman porque tenemos ya vamos a decir, algo que predispone a esa acción. Sin embargo, en mi opinión y en opinión de muchos, sí tenemos capacidad de tomar una decisión. O sea, esto lo voy a hacer, dices, ¿verdad? Porque es lo correcto. Y los científicos que estudian el lóbulo frontal tienen un debate grande, pero entre los que debaten hay unos que dicen que sí tenemos esa posibilidad y otros que dicen que no, pero en realidad creo que sí tenemos posibilidad de decisión, ¿verdad? De hacer las cosas. Aquí también es muy importante que esa capacidad de decisión o de lo que vamos a hacer va a estar influida por el medio ambiente y por la situación en la que nos encontremos, ¿eh? Por ejemplo, si yo le pregunto a alguno de ustedes, ¿usted mataría a una persona? La mayoría de nosotros diríamos no, ¿verdad? No, no porque la vida es sagrada, diríamos, ¿verdad? No puedo atentar contra alguien. Ahora vamos a otro escenario. Usted está en su casa, entra un ladrón, va a matar a su hija o va a matar a su mamá o a su papá. ¿Usted qué haría? Dices, ¿verdad? Como el dictado de mi conciencia me dice que no puedo matar, no lo voy a matar y voy a dejar que mate al otro. No, lo más probable es que usted se defiende y agrede y se transforma en una persona que va a agredir a la otra hasta el grado de llegar a matarla con tal de preservar todo lo que usted ama. Entonces, eso de que cómo vamos a tomar una decisión está a veces condicionado por el ambiente en donde estemos, ¿verdad? Si usted viviera en los Estados Unidos de Norteamérica, que es un país muy bélico, y le dicen hay una guerra en Afganistán, le toca a usted ir,
con su servicio militar, tenga su ametralladora y váyase a ver qué va a hacer allá, ¿verdad? Si va nada más a ver, lo más seguro es que no va a regresar. Tiene que tomar una película de Brad Pitt, manejaba hay un dilema muy bonito acerca de esto y era un chico, ¿verdad? Pero se vio obligado a matar a todo otro, porque estuvo en un terreno en donde tuvo que tomar una decisión para preservar su vida, ¿verdad? Entonces, dense cuenta de que esto es de acuerdo al escenario donde estemos, ¿verdad? La decisión que vamos a tomar. Y para eso el cerebro nos sirve. Y en esta región fundamentalmente porque es la que nos va a atormentar, porque es la que nos está haciendo recordatorios continuos de cuando hemos metido la corteza frontal. También ahí hay áreas de creatividad, ¿verdad? Sí. O sea, conciencia de nosotros mismos, quiénes somos. O sea, incluso alguna gente dice que los mecanismos de la conciencia como tal radican en la corteza prefrontal, aunque no estamos 100% seguros, pero casi que si esta parte del cerebro ejecuta funciones de alto nivel ejecutivo, probablemente ahí radiquen muchos de los mecanismos de la conciencia del ser humano, ¿verdad? Sin embargo, fíjense bien que el fenómeno de la conciencia no es algo de lo que podamos hablar en forma superficial, como un montón de neuronas, como un montón de células, a través de sus mecanismos electroquímicos, a través de sus conexiones sinápticas y todos, llevan a cabo el proceso de la conciencia, es decir, de que nos demos cuenta de lo que hay afuera y todo, pues eso todavía está en pañales, ¿verdad? Hay gente que dice, sobre todo uno de los que descubrieron los ácidos nucleicos, Crick, ¿verdad? Porque acuérdense que fue uno de los descubridores de eso, Francis Crick, junto con Watson, que fueron premio Nobel de la Medicina al haber descrito los mecanismos del código genético, del DNA, se puede decir. Pues este hombre escribió un libro que se llamaba La búsqueda científica del alma, decía, ¿verdad? En donde él decía que en este momento que estamos empezando el siglo XXI es cuando vamos a descubrir verdaderamente cómo nuestro cerebro realiza el proceso mental de la conciencia. Ya se ha avanzado mucho y casi estamos como en el 50%, pero todavía falta un poquito más, ¿verdad? Lo que nos está ayudando mucho es cuando la inteligencia artificial, eso nos va a llevar al descubrimiento máximo que quieren en la neurociencia, ¿verdad? Cómo el cerebro realiza el proceso mental. Entonces, en este bloque ejecutivo de planeación, ejecución y evaluación, es donde se dice que está el director de la orquesta de la conducta humana, ¿verdad? O sea, el lóbulo frontal es el que analiza una acción que vas a hacer. Si te viene un impulso de algo, de la corteza temporal, que es la área que rige la cuestión afectiva, y a veces quieres hacer algo, ¿verdad? Por el impulso, la corteza frontal te frena, ¿verdad? Es la que vamos a dividirlo en forma de diálogos, diría, ¿verdad? Espérate, no se puede hacer eso aquí, ¿verdad? Mejor aguanta un poquito y toma tu mejor decisión en un momento dado. Pero si yo nomás me dejo llevar por la impulsividad, me meto en líos cada rato. Eso le pasa a las personas que tienen el trastorno de la atención con hiperactividad, por poner un ejemplo que se entienda esto. Como tienen una corteza frontal que no ha madurado, hacen nada más las acciones por impulso y cada rato se meten en problemas, ¿verdad? E incluso hay personas así adultas, ¿verdad? Que nada más actúan por impulso y cuando les dicen eso estuvo mal o me ofendiste, te dicen, perdóname, ya no lo voy a volver a hacer, ¿verdad? Pero como a los 3 días te lo vuelven a hacer porque no tienen
ese freno que les da la corteza frontal para tomar una decisión correcta, porque todo lo que hagamos tiene una consecuencia. Eso siempre hay que recordar. Toda acción que emprendamos va a tener una consecuencia. Entonces, cuando vamos a hacer algo, hay que analizar cuál va a ser la consecuencia. Si la consecuencia que va a haber supera en beneficio a lo que va a ser el perjuicio, pues lo hago. Pero si no supera el daño que voy a ocasionar, no lo hago. Me aguanto, ¿verdad? Digo, no vale la pena porque voy a sacrificar todas estas cosas. Entonces, esa región del cerebro es muy importante. Incluso es importante también para la expresión del lenguaje. Nosotros en el lóbulo frontal, sobre todo en la primera circunvolución frontal ascendente, tenemos el área de Broca, ¿verdad? El área, esa está del lado izquierdo, porque casi todos dominamos del lado izquierdo para el lenguaje, independientemente de que seamos zurdos. Casi diríamos que un 70% de los zurdos dominan para el lenguaje del lado izquierdo, ¿verdad? O sea que es un mito que porque eres zurdo dominas del lenguaje del lado derecho. No, eso no es verdad. Entonces, gracias a esa región, que es la zona motora del lenguaje, yo puedo expresar mis pensamientos, ¿verdad? Todo lo que piense, gracias a al área de Broca, se lo puedo decir a otra persona, porque es la zona del lenguaje expresivo, ¿verdad? Si se me daña esa región, yo quedo afásico desde el punto de vista expresivo. Entiendo lo que me dicen, pero no me puedo expresar, no puedo articular palabras, no puedo hacer una sintaxis correcta de lo que quiero decir. Probablemente nada más haga sonidos nada más, pero ya no puedo expresarme, ¿verdad? Eso lo producen muchísimo los infartos cerebrales isquémicos, ¿verdad? Son los campeones número uno tanto de la fascia de expresión como la de comprensión, y de las agnosias y de las apraxias, ¿verdad? O sea que eso la enfermedad cerebrovascular isquémica tiene una consecuencia muy seria sobre nuestra función cerebral. Por eso es importante conservar presión arterial normal, colesterol normal, ¿verdad? El diabético, si ya le dio, que se controle. El que no ha desarrollado nada de eso, que cuide su dieta y que haga algo de deporte, porque es la única manera en que va a preservar su función cerebral, porque va a tener presión normal y peso normal y no le va a dar una embolia o una trombosis por aterosclerosis, ¿verdad? Entonces, tenemos que invertir en que el paciente haga algún tipo de actividad que preserve estas funciones cerebrales, porque si le llega a dar una fascia, ya no va a volver a ser el que era. Por ejemplo, si uno es médico y nos da una fascia tipo Broca, ¿ya qué vamos a hacer? Hasta ahí llegó nuestra carrera, ¿verdad? Porque ya no vamos a llegar y expresarnos con señales con la persona. Entonces, tenemos que tener muy claro de cómo sensibilizar a nuestros pacientes hipertensos, porque a veces el hipertenso te dice, no quiero tomar la medicina, mire, si no la toma, va a haber consecuencias aquí. Y si le llega a dar una hemorragia cerebral, usted puede quedar así, ¿no? Entonces hay que decirle perfectamente bien que debe cuidar, pero para eso precisamente tenemos que tener pues un poquito de estos conocimientos para explicarle bien al paciente, ¿verdad? Porque la gente no lo sabe. Bueno, y luego aquí están entonces todas las funciones cerebrales superiores que realizan esos tres bloques funcionales. Ritmos de vigilia, sueño, que ahorita vamos a analizar algo de cómo se afecta, ¿verdad? Atención, agresividad y pasividad, vida afectiva, las nopcias, la memoria, el lenguaje, el esquema corporal, la orientación espacial, las praxias, el pensamiento correcto, el cálculo numérico, la conducta voluntaria y orientada hacia lo que queremos, el aprendizaje, funciones cerebrales superiores con alto nivel para la creatividad, ¿verdad? Y nuestra conciencia. Esas son todas las cosas que realiza nuestra corteza cerebral en los diferentes lóbulos, ¿verdad? Claro que quiero recordarles que esto no se realiza en forma separada una cosa de otra. No, se realiza en un conjunto, ¿verdad? De la función cerebral.
trabajando en bloques, se dice, ¿verdad? Esos 3 bloques funcionales trabajan como uno solo, al mismo tiempo, no lo van haciendo por episodios. Ahora, vamos a analizar la cuestión del ritmo de vigilia-sueño, ¿verdad? El estado de despierto y el estado de dormido son fenómenos cíclicos que suelen establecerse desde los primeros años de la vida. Incluso yo diría que desde la etapa prenatal, ¿verdad? El feto duerme en el interior de su mamá. Las mamás te lo dicen. Fíjese que todo el día no siento movimiento, pero ya en la noche siento muchísimo movimiento que a mí no me deja dormir, te dicen, ¿verdad? Porque se me está moviendo bastante. Se han hecho electroencefalogramas en el vientre de la mamá para ver la actividad fetal eléctrica y ya en esos electroencefalogramas se encuentran fenómenos eléctricos que dicen que el feto duerme también, ¿verdad? Tiene ciclos de vigilia-sueño. Por tanto, vuelvo a lo que dije anteriormente, dormir es importante. Ya había explicado por qué. Ahí en el examen del paciente, para establecer sus ciclos de vigilia-sueño es cuál es el horario en que se duerme y se despierta usted, ¿verdad? Sobre todo cuando nos consulta por insomnio, ¿verdad? ¿Cuál es el horario en que se duerme y se despierta? Hay pacientes que te dicen, pues no me cuesta trabajo dormirme, pero me levanto en la madrugada y ya no me vuelvo a dormir. O al revés. Fíjese que no me puedo dormir, tardo muchísimo y ya me vengo durmiendo en la madrugada. Claro que me levanto bien fregado, dice, casi ni quiero ir a trabajar o si voy, allá ando sufriendo, tomando café todo el día. Eso lo pueden dar los trastornos de dormir, para empezar a dormir o de despertarse después de haber iniciado el sueño, lo pueden dar algunos problemas como los trastornos psiquiátricos, ¿verdad? Como los trastornos de ansiedad sobre todo, ¿verdad? O a veces la enfermedad bipolar. El bipolar cuando está en el episodio maníaco no necesita de dormir mucho. Se puede dormir a las 3 de la mañana y a las 6 se levanta y está activo todo el día. Cuando está en la fase depresiva es lo contrario, que está tirado nada más en la cama durmiendo, ¿verdad? Y la familia se alarma y te busca ayuda y dice, oiga, fíjese que vemos que duerme muchísimo o que casi no duerme, ¿verdad? Entonces importa saber eso de cuál es el horario en que se duerme y se despierta. También otra pregunta, si está enfermo, es que le puedes preguntar ya sea al paciente o a la familia si ha habido alguna variación del sueño desde que está enferma la persona, ¿verdad? ¿Sí? Los trastornos del sueño habitualmente sí se pueden ver en padecimientos neurológicos como tal, pero se observan más en padecimientos de origen psiquiátrico, ¿verdad? Presenta dificultades para dormirse, duerme usted tranquilo, ¿verdad? Es importante preguntarlo. Pero eso de si duerme tranquilo no va la pregunta para el paciente, iría para su pareja si ya está casado, ¿verdad? O para quien conviva y duerma con él, ¿verdad? Observas que su sueño es tranquilo, le puedes preguntar si ronca, ¿verdad? En cuanto al sueño tranquilo, voy a poner un ejemplo de una patología del sueño que da un sueño intranquilo. Por ejemplo, lo que llamamos el síndrome de las piernas inquietas, se llama, ¿verdad? Que es una persona que al dormirse empieza a estar sacudiendo las piernas y haciendo movimientos como de pedaleo y pedaleando, así está moviendo. Al otro día él se puede quejar de dolor de las piernas, pero el que se queja más es el que duerme con él, porque ese es el que dice, ¿verdad? Yo no puedo dormir con él porque toda la noche me está pateando, ¿verdad? Y está haciendo como que manejara una bicicleta porque está como pedaleando ahí. Eso es importante diagnosticarlo porque el síndrome de las piernas inquietas es una patología que requiere de tratamiento, ¿verdad? Porque si no, la misma persona se levanta con dolor de piernas, muy cansado durante el día y se anda durmiendo continuamente. También ahí importa preguntar si ronca, ¿verdad? Eso es importante preguntarlo, ¿no? Porque el ronquido, híjole, no deja dormir y a veces pueden tener apneas de sueño o si tiene pesadillas la persona, ¿verdad? Las pesadillas son fenómenos que se producen en el episodio de movimiento ocular rápido de la persona. Esa sí la recuerda la persona, ¿verdad? Es la que
te dice no puedo dormir porque toda la noche me paso soñando cosas horribles, dice, ¿verdad? Hasta me levanto espantado porque parece que son hasta verdad lo que está sucediendo, ¿verdad? En cambio, los terrores nocturnos, que no son pesadillas, que es levantarse como gritando espantado en las primeras horas de como entre los 45, 60 minutos o 120 de estar durmiendo, en eso como ocurre en la fase de no more, es decir, en la fase de sueño de ondas lentas, ahí no se recuerda nada. La persona lo llevan a consulta porque dicen, pues que se levanta espantado gritando y nos espanta a nosotros y le preguntamos qué tiene y nos dice, no, pues yo ni me acuerdo, dice, ¿verdad? Es diferente un terror nocturno a una pesadilla. Las principales alteraciones y padecimientos de un trastorno de los ciclos de vigilia-sueño, pues los acabamos de decir, pero aquí están más especificados. Insomnio en excitación psíquica, como por ejemplo en los trastornos de ansiedad, ¿verdad? Los trastornos de ansiedad, pues ustedes ya llevaron, yo creo, psiquiatría, es muy común ese problema, ¿verdad? Incluso a veces es tan intenso que puede llegar al ataque de pánico, ¿verdad? Donde la persona piensa que incluso ya no le entra el aire, que se va a morir y salen corriendo con él al hospital. Pero hay causas físicas también de insomnio, por ejemplo, el dolor, cuando la persona tiene un cáncer infiltrativo, ¿verdad? Tiene una hernia de disco, ¿sí? Padece, por ejemplo, cefaleas hípnicas o nocturnas, tiene un problema intraabdominal, no lo deja dormir el dolor, ¿verdad? Y tiene insomnio aparente, pero es por un problema orgánico, que no tiene nada que ver con el cerebro, pero que le está perjudicando su sueño. También la disnea. Los cardiópatas, por ejemplo, que tienen ya ortopnea y no pueden dormir a plan, sino tienen que dormir con almohadas en la espalda, pues tienen temor de dormirse, ¿verdad? Porque piensan que incluso hasta se pueden quedar muertos durmiendo. O el que tenga alguna enfermedad pulmonar, ahorita con el COVID, pregúntenle al que lo ha padecido, si le afectó un poquito la respiración, no quiere dormirse, ¿verdad? Porque tiene temor de que pueda morir y es un temor no infundado, ¿verdad? Entonces, todas las personas que padezcan algún problema pulmonar o cardíaco tienen dificultades para dormir en la noche. Los cuidadores te lo dicen, ¿verdad? No durmió en toda la noche, ¿verdad? Los tuve que estar cuidando. Quien cuida a un enfermo terminal con alguna enfermedad pulmonar cardíaca que tenga disnea, comprenderá parte de lo que estoy hablando ahorita. Tiene que estar la persona ahí pegada con la otra, ¿verdad? Para ayudarla a que no sienta miedo, que esté tranquila, que voy a estar vigilando, etcétera, ¿verdad? El hipertiroidismo también produce insomnio. Cuando hay una hiperfunción de la tiroides, evidentemente de que pues no se puede dormir, ¿verdad? La persona está inquieta, suda bastante, no tolera nada de calor, etcétera, etcétera. La diabetes también puede perjudicar el sueño de la persona, sobre todo cuando ya tiene neuropatía diabética, que se exacerba durante la noche. Cuando se va a acostar la persona empieza a sentir un hormigueo tremendo en sus extremidades inferiores y a veces en las superiores, ¿verdad? Puede tener hasta parestesias o disestesias, no lo deja dormir eso, ¿verdad? Procesos pruriginosos crónicos como el eczema crónico, donde te está rascando toda la noche, o gente que tiene, por ejemplo, escabiasis, que casi no hay, ¿verdad? No puede dormir, se está rascando toda la noche, ¿verdad? Y dice, no duermo nada, y a veces ese es el motivo de consulta. Vengan, ¿por qué no puede dormir? No, tengo un prurito tremendo toda la noche, ¿verdad? Porque de noche es cuando el Sarcoptes scabiei camina en la dermis de la persona y es cuando se arma la sensación de picazón tremenda, ¿verdad? También cuando se abusa de sustancias ricas en cafeína, cuando tomas demasiado café, ¿verdad? Hay personas a las que se les quita el sueño. Alimentos, excesos alimentarios nocturnos, ¿verdad? Conforme va pasando el tiempo, cuando uno es joven, puede uno comer una vaca y duerme tranquilo, ¿verdad? Pero cuando no es ya joven, sino está acercándose a etapas más avanzadas de la edad, ya la persona no puede comer demasiado porque incluso puede tener ya esta incompetencia de
el esfínter esofágico inferior y se le sube todo el alimento, ¿verdad? En la noche durmiendo. Entonces, a veces cuando alguien come demasiado no puede dormir. O si es farmacodependiente de medicamentos psicoestimulantes, tampoco. Entonces, cuando una persona te llega a consultar por insomnio, investiga muchas de estas alteraciones si es que las tiene. Porque si tú tomas la conducta de no puedo dormir, mire, tómese este hipnótico y con esto va a dormir, puede pasar por alto un montón de patologías que le están quitando el sueño. Importa entonces preguntar eso, ¿verdad? Ahora, aumento del estado de alerta. Este aumento del estado de alerta se debe a un aumento de la descarga simpática y se caracteriza por insomnio, dilatación pupilar, sequedad de mucosas, conversación rápida y atropellada, y esto se presenta sobre todo en los que son farmacodependientes de los estimulantes. Son personas que tienen una hipervigilancia tardía durante la noche y tienen eso debido a descarga simpático-adrenérgica, ¿verdad? Por el estimulante, insomnio, las pupilas están dilatadas, tienen sequedad de boca. Esto es en los adictos a los estimulantes, ¿verdad? Porque te lo van a llevar a consulta, fíjense que muchas veces el estudiante se va a estudiar, por ejemplo, a Puebla, a Monterrey, Guadalajara. Digo algunos de estos estados porque es de donde yo veo pacientes que a veces me llevan papás de muchachos que están haciendo la universidad. De pronto vienen los periodos vacacionales largos y es cuando regresan a sus casas. Ahorita con el COVID pues están aquí, ¿verdad? Pero antes se iban y en los periodos vacacionales largos venían. Y de pronto los papás empezaban a detectar que la persona no dormía en la noche y se preocupaban, ¿verdad? Y le preguntaban, oye, ¿qué te pasa? ¿Tienes algún problema? Y después ya lo llevaban, algunos lo llevaron a consulta y ahí ellos mismos confesaron solitos, ¿verdad? No, pues es que yo me drogo, dicen, ¿verdad? Y la verdad, no puedo dormir por eso, estoy a veces con la supresión, quiero ingerir el fármaco o lo que yo acostumbro, y ahí pues es una lloradera de la familia, ¿verdad? Porque descubren algo que no sabían que estaba ocurriendo en su muchacho. Entonces es importante detectar esto porque lo puedes mandar hacia el especialista en adicciones para que lo ayude a salir adelante, ¿verdad? Parasomnias de los trastornos de los ciclos de vigilia-sueño son trastornos de la conducta que ocurren durante el sueño, y entre las parasomnias podemos ver la enuresis, que es hacerse pipí durante la noche sin sentirlo, ¿verdad? Eso le ocurre mucho a los niños y a algunos adolescentes que están dormidos y se orinan, ¿verdad? A veces eso pues crea muchos conflictos en la familia, porque si la familia no lo sabe, regaña a la persona y le dice que es así como dicen aquí en nuestro terruño, ¿no? Es que es un cochino, no avisa, y ya está grande y debería de decirnos, dice, ¿verdad? Nosotros como doctores tenemos que decirle, mire, él es un diurético y la emisión de la orina es involuntaria, no tiene nada que ver con que él no lo sienta, ¿verdad? Los estudios en estos chicos o chicas que lo tengan ha descubierto que lo que tienen es una capacidad vesical pues muy, vamos a decir, muy pequeña. Normalmente una vejiga durante la noche puede aguantar un gran volumen de orina y hasta que está bien repleta, pues la persona ya siente por las señales que mandan las conexiones nerviosas de la vejiga hacia la médula y de la médula al cerebro y te levantas, ¿verdad? Pero en un enurético con poquita pipí se le vacía la vejiga, no tiene capacidad de replexión su vejiga y se le sale rapidito, ¿verdad? Y eso es lo que le ocurre, muy pobre de la hormona antidiurética, que es la que se pulsa, filtra más y absorbe menos agua en el túbulo contorneado distal y más fácil que se haga pipí. Muchos pacientes que tienen enuresis podemos tratarlos con desmopresina nocturna, ¿verdad? Se la das tomadita y
inmediatamente vienen ya los periodos de continencia, ya amanece seco, ya no se hace pipí. Habitualmente lo podemos dejar en ese tratamiento como unos 6, 7, 8 meses y cuando quitamos, muchos de ellos ya no tienen recaídas, ¿verdad? Y les ayudamos a que no tengan problemas emocionales porque primero la regañadera, luego tener que dormir con un colchón, con un impermeable, ¿verdad? Porque si no, pues hay papás que son malísimos y le dicen, no, que lo salga y que lo ponga él al sol, dicen, ¿verdad? Porque ya no se aguanta el olor. Eso pues lastima mucho a una persona que tiene esto, que no tiene la culpa. Pero además si son pequeñitos, más o menos ya no tan pequeñitos, 10, 12 años, ¿verdad? Y dicen, no, que vamos a dormir en casa de fulanito, no quieren ir porque saben que se van a hacer pipí. O en algunos colegios que dicen, no, pues hoy va a haber un campamento, ¿verdad? No, no va. Él mismo dice, yo no voy, se me va a salir ahí todo y me van a burlar mis amigos, dice, ¿verdad? No, no van. Entonces mejor hay que diagnosticarlos y tratarlos, ¿verdad? El terror nocturno es levantarse durante la noche gritando como espantado, ¿verdad? Incluso algunas personas hasta señalan como si estuvieran mirando algo en el techo de la casa y la mirada se les ve como de angustia. Es un fenómeno que, como ocurre en la fase no more del sueño, no hay conciencia de él, ¿verdad? No, le preguntan a la persona, ¿y sientes, te das cuenta? Y dicen que no. A veces hasta los filman y te llevan el video y ya tú lo ves y le dices, bueno, esto es un terror nocturno. No hay necesidad incluso de dar tratamiento en muchos casos, sino de explicar que eso no es peligroso, que si grita lo vuelvan a acostar y ya está, ¿no? Las pesadillas en los adultos no les crean tanto problemas, pero en los niños pequeños sí, porque como sueñan horrible ya no quieren dormir solos y quieren dormir acompañados, ¿verdad? Y el sonambulismo pues es levantarse a caminar dormido, pero debe quedar claro que el sonámbulo no es como en las películas, ¿verdad? Que se levanta y baja la escalera, ¿verdad? Y hasta incluso la vuelve a subir, no. Un sonámbulo si encuentra una escalera va a rodar por la escalera, ¿verdad? No crean ustedes que va a bajar ahí caminando como está el mito. Por eso el sonambulismo se aconseja que la persona a veces tome un tratamiento o que incluso se le ponga un cinto especial que lo tiene atado a la cama. Si se para, inmediatamente que siente la presión de que ya no puede seguir caminando porque lo tiene fijo eso, ya él abre los ojos y ya se da cuenta que ya iba caminando, ¿verdad? Y se vuelve a acostar. Incluso hay hoteles en donde si tú eres sonámbulo puedes decírselo, ¿verdad? Oye, yo tengo sonambulismo y te dan los cuartos más bajitos, los que están más abajo, porque todos los hoteles lo tienen que tener, bueno, por lo menos los de 3 estrellas para arriba, ¿verdad? Porque han habido casos en que sí ha habido accidentes mortales, ¿verdad? La persona rueda y puede que fracturarse el cuello y se muere. Entonces no es una cosa que deba ser tomado a la ligera, ¿no? Obnubilación ya entra dentro del terreno de las patologías que van produciendo deterioro de la conciencia. La obnubilación se define como una depresión de la vigilia en la cual el paciente puede ser despertado con estímulos leves. Por ejemplo, una persona que está empezando con una encefalopatía X, urémica, diabética o hepática, o que está empezando con una encefalitis, puede empezar con obnubilación. La gente se comienza a dar cuenta de que duerme mucho, pero que es fácil de levantar porque lo llaman por su nombre, abre los ojos y se medio levanta, ¿verdad? Todo con sueño y lo dejan de estimular y se vuelve a dormir. Pero si lo vuelven a hablar, se vuelve a despertar, ¿verdad? Eso se llama obnubilación. La somnolencia excesiva diurna es el aumento de la necesidad de dormir durante el día. Eso se llama hipersomnio, ¿verdad? La necesidad de dormir durante el día se denomina hipersomnio. Se puede presentar en patologías como tumores o encefalitis del hipotálamo posterior, pero esos tumores de esa región del hipotálamo, la verdad, son rarísimos, ¿verdad? Lo da más el hipersomnio, la depresión, como patología. También puede producir hipersomnio la apnea de sueño. Por ejemplo, si en la noche tienes, por ejemplo, obesidad y tu diafragma se levanta demasiado, o tienes
insuficiencia velopalatina, tienes un paladar muy blando y cuelga durante la hora que te duermes, o tienes una hipertrofia de las amígdalas, como suele suceder en algunos niños, roncas demasiado, ¿verdad? Se escucha el ronquido. Se oye, pero continuo el ronquido. Pero los familiares van a notar que de pronto el ronquido se para en forma súbita y se queda el paciente en un episodio de apnea. Y ya como a los 40, 50 segundos, empieza otra vez ya sea a respirar como si fuera un camión que ya le está fallando algo, ¿verdad? Eso, primero que nada, no deja dormir al que duerma con él. Porque la persona al ver que hace la apnea se espanta, ¿verdad? Porque piensa que hasta lo mueve y lo sacude con tal de que vuelva a respirar. Pero a la persona que padece este problema de apnea de sueño, en el día se anda durmiendo, tiene hipersomnio, ¿verdad? Se anda durmiendo tremendamente. Incluso yo una vez estaba detrás de una camioneta en un alto y no arrancaba el de adelante, ¿verdad? Y empecé a pitarle y hasta me molesté. Me bajé incluso y me asomé por la ventanilla a ver si había pasado algo y el tipo estaba durmiendo. Claro que era una persona bien obesa y le tuve que tocar la ventanilla, tac, tac, y ya se levantó, sí. Hasta me dijo, oiga, perdóname, no, sí te entiendo, pues tienes un problema serio. Le dije, mira, tienes que tener asistencia porque esto que te pasó es peligroso para ti y para otra gente, ¿no? Porque sí se pueden llegar hasta quedar dormidos, ¿eh? Ahora, la narcolepsia es también un hipersomnio que ocurre durante el día. Es la persona que no atraviesa ciclos de sueño. Normalmente cuando nos dormimos, atravesamos el estadio 1, el estadio 2, 3 y 4 del sueño, NMOR, o sea, del sueño lento, que no es de movimientos oculares rápidos. Los estadios no los podemos establecer clínicamente, esos se establecen electroencefalográficamente. Gracias a la electroencefalografía sabemos que la primera parte del sueño tiene un estadio 1, 2, 3 y 4. Y luego que hemos llegado al 4 pasamos a un estadio MOR que dura 120 minutos y luego regresamos otra vez al sueño NMOR. Entonces el narcoléptico lo que sucede es que se duerme de golpe, no atraviesa ciclos, sino se va hasta el MOR rapidito y queda dormido rápido donde quiera que esté si no hay estimulación. Es peligroso porque si vas manejando en una carretera que no tenga curvas, que sea monótona, en línea recta, te puedes dormir manejando y ahí te mueres, ¿verdad? Bueno, son las 2 de la tarde, lo dejamos hasta esta diapositiva. Acuérdense que vamos en principales alteraciones y padecimientos que afectan el sueño, ¿entendido? Sí, doctor. Bueno, pues que tengan una excelente tarde, diviértanse y mañana que se la pasen bien, pero acuérdense que hay COVID, ¿eh? Gracias, doctor. Gracias, doctor. Usted también que se la pase muy bien. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta mañana.